antes de que su nombre se convirtiera en tema de tertulia, antes de que cada gesto suyo fuera comentado en televisión y antes de que su vida sentimental ocupase titulares. Ana María Aldón fue simplemente una mujer de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, nacida el 19 de noviembre de 1977, criada entre raíces andaluzas, esfuerzo familiar y una sensibilidad que con los años terminaría convirtiéndose en su mayor fortaleza y también en su mayor herida. La imagen pública de Ana María suele estar asociada a platós, cámaras, titulares y debates. Sin embargo, detrás de esa figura televisiva hay una historia mucho más compleja. Su infancia no estuvo marcada por los privilegios, ni por una entrada fácil al mundo de la fama. Creció en un entorno donde la vida exigía madurez antes de tiempo, donde había que aprender a resistir, a callar cuando dolía, y a seguir adelante incluso cuando el cuerpo y el alma pedían descanso. Desde joven, Ana María mostró una personalidad reservada pero firme. No era la típica mujer que buscaba el foco a cualquier precio. Su carácter se formó desde la discreción, desde la observación, y desde una especie de fuerza silenciosa que solo se entiende cuando se conoce su pasado. Quienes han hablado de ella la han descrito como luchadora, valiente y capaz de levantarse incluso después de los golpes emocionales más duros. La moda apareció en su vida no solo como una profesión, sino como una manera de reconstruirse. Diseñar, coser, imaginar prendas y transformar telas en identidad fue para ella una forma de expresarse sin necesidad de gritar. En un mundo donde muchas veces se la redujo a la mujer de, Ana María intentó reivindicar una identidad propia, la de una diseñadora, una madre, una mujer con pasado, con talento y con heridas que no siempre quiso mostrar. Pero la fama llegó de una manera inesperada. En el verano de 2012, su relación con José Ortega Cano salió a la luz. Y de pronto, Ana María dejó de pertenecer únicamente a su vida privada. Pasó a formar parte del universo mediático español, un espacio donde cada palabra puede convertirse en noticia y cada silencio puede interpretarse como confesión. A partir de ese momento, su nombre quedó unido a una historia mucho más grande que ella. El legado de Ortega Cano, la memoria de Rocío Jurado, las tensiones familiares, los debates televisivos y la curiosidad implacable de la prensa rosa. Ana María entró en ese mundo sin haber nacido dentro de él. Y quizá por eso muchas veces se la vio incómoda, vulnerable, incluso sobrepasada. Sin embargo, esa vulnerabilidad no la hizo desaparecer. Al contrario, le dio una dimensión humana. El público empezó a ver en ella a una mujer que no siempre sabía defenderse con palabras perfectas, pero que transmitía verdad. Una mujer que podía equivocarse, emocionarse, romperse delante de una cámara y aún así conservar una dignidad difícil de fingir. Por eso, cuando hoy aparece un título como Ana María Aldón lleva una pequeña vida en su interior, lista para abrazar la maternidad, el espectador no solo piensa en un posible embarazo, piensa en algo más profundo, en una mujer que ha vivido tantas etapas, tantas pérdidas simbólicas y tantos comienzos rotos, que cualquier posibilidad de renacer despierta curiosidad. ¿Se habla de una nueva maternidad real? ¿De una esperanza íntima? ¿De una nueva vida emocional que comienza dentro de ella? Esa es la clave del personaje. Ana María Aldón nunca ha sido solo un titular. Ha sido una mujer atravesada por la exposición, por el amor, por la maternidad, por la presión y por la necesidad de encontrar un lugar propio. Y para entender el impacto de cualquier rumor sobre ella, primero hay que comprender esto. Detrás de la celebridad, hay una persona que ha pagado un precio alto por ser vista. La fama de Ana María Aldón no nació de una película, una canción o una carrera artística tradicional. Nació de una mezcla explosiva entre vida privada, televisión y curiosidad pública. Su nombre empezó a sonar con fuerza cuando se hizo pública su relación con José Ortega Cano. Pero su permanencia en el foco mediático se debió a algo más. Su capacidad para convertirse en personaje televisivo sin dejar de parecer una mujer real. El primer gran punto de inflexión fue su salto a los programas de televisión.
Ana María no llegó como una estrella fabricada, sino como alguien a quien el público quería descifrar. Había preguntas alrededor de ella. ¿Quién era realmente la mujer que había conquistado a Ortega Cano? ¿Cómo vivía bajo la sombra de un apellido tan pesado? ¿Era una figura pasajera o tenía una historia propia que contar? Su participación en Supervivientes 2020 fue clave para cambiar la percepción del público. En un reality de supervivencia, donde no hay maquillaje emocional posible, Ana María mostró una versión más cruda de sí misma. Allí no bastaba con ser conocida por una relación sentimental. Había que resistir, convivir, competir, exponerse y hablar. Y fue precisamente en ese espacio donde muchos espectadores comenzaron a verla como algo más que una acompañante dentro de una historia ajena. En la isla, Ana María encontró una oportunidad para reivindicarse. Quiso que la audiencia la conociera por su nombre, por su carácter, por su historia y por su trabajo como diseñadora. Quiso apartarse de la etiqueta que durante años la había perseguido, la de ser únicamente la mujer de Ortega Cano. Ese intento de independencia mediática fue uno de los momentos más importantes de su carrera pública. Después llegaron los platós, las entrevistas, los debates, los enfrentamientos y las confesiones. Ana María se convirtió en colaboradora, en rostro televisivo, en protagonista de Noticias del Corazón. Pero ese ascenso también trajo un precio. Cuanto más se hablaba de ella, menos espacio parecía quedarle para respirar. La televisión puede dar visibilidad, pero también consume. Cada aparición de Ana María era analizada al detalle. Si sonreía, se interpretaba. Si callaba, se sospechaba. Si lloraba, se convertía en tema de debate. Y si intentaba marcar límites, muchos lo entendían como una nueva pista sobre su vida privada. Ese es el precio de la fama en el mundo del corazón. El personaje público empieza a devorar a la persona privada. Ana María lo vivió de manera intensa. Su pasado, su matrimonio, sus tensiones familiares, su estado emocional y hasta sus silencios pasaron a formar parte de una narrativa que otros contaban por ella. En este contexto aparece la primera parte del título. Lleva una pequeña vida en su interior. Es una frase construida para provocar impacto inmediato. Tiene ternura, misterio y una promesa emocional. Puede sonar a embarazo, a maternidad, a secreto íntimo. Pero también puede interpretarse como una metáfora poderosa. Ana María lleva dentro una nueva versión de sí misma, una vida que todavía no ha mostrado del todo, una etapa que está creciendo en silencio. La frase funciona porque toca uno de los temas más sensibles de su historia: la maternidad. Ana María ya es madre, y esa faceta ha sido central en su vida. Su hijo con Ortega Cano, José María, fue durante años el vínculo más importante entre ambos, incluso después de la ruptura. Además, su hija Gemma también ha formado parte del relato público de la familia. Por eso, cualquier mención a maternidad en torno a Ana María despierta atención inmediata. Pero el verdadero atractivo del título no está solo en la posibilidad biológica. Está en la pregunta emocional. ¿Qué están haciendo dentro de Ana María Aldón? ¿Una nueva familia? ¿Una nueva relación? ¿Un nuevo hogar? Una mujer más libre, más serena, más protegida de los focos. A lo largo de su trayectoria televisiva, Ana María ha demostrado que el éxito no siempre se mide en aplausos. A veces se mide en la capacidad de sobrevivir a la exposición. Su fama llegó con fuerza, pero también la obligó a enfrentarse a versiones de sí misma que no siempre quería enseñar. Y quizá por eso el público sigue pendiente de ella. Porque su historia no parece cerrada. Porque cada capítulo de su vida deja la sensación de que algo más está por revelarse. Lejos de las cámaras, Ana María Aldón parece una mujer que ha buscado siempre algo sencillo y difícil a la vez. Paz. No una paz perfecta, no una vida sin problemas, sino un espacio donde poder ser madre, mujer, pareja y persona sin tener que justificar cada decisión ante millones de ojos. Su historia sentimental más conocida fue, sin duda, la que vivió con José Ortega Cano. Para muchos espectadores, aquella relación parecía improbable.
intensa y llena de contrastes. Él era una figura histórica del toreo, viudo de Rocío Jurado, rodeado de memoria, familia, legado y polémica. Ella era una mujer andaluza, diseñadora, más joven, que entraba en un mundo cargado de comparaciones y miradas difíciles. Al principio, la relación despertó curiosidad. Había quienes la observaban con simpatía y quienes la juzgaban con dureza. En el universo de la prensa del corazón, Ana María nunca tuvo un camino fácil. No solo debía construir una pareja, también debía convivir con una sombra mediática gigantesca. Cada gesto suyo era comparado, cada palabra medida, cada ausencia interpretada. La boda con Ortega Cano, celebrada en septiembre de 2018, pareció cerrar una etapa de incertidumbre y abrir una vida familiar más estable. Para Ana María, aquel matrimonio representaba no solo amor, sino también reconocimiento. Era una forma de decir, esta historia existe, esta familia existe, yo también tengo un lugar aquí. Pero la vida familiar no siempre responde a la imagen pública. Con el tiempo comenzaron los rumores, los silencios, las tensiones y los comentarios. La relación se fue desgastando hasta que la separación se convirtió en una realidad. En 2022, se confirmó la ruptura sentimental y en enero de 2023 el matrimonio llegó oficialmente a su fin. Sin embargo, entre ambos quedó un lazo imposible de borrar: su hijo José María. La maternidad ha sido una de las columnas emocionales de Ana María, no solo por su hijo pequeño, sino también por su historia con Gema, su hija mayor. Ser madre para ella no ha sido un papel secundario, sino una parte central de su identidad. Por eso el título, Lista para abrazar la maternidad, tiene tanta fuerza narrativa. Toca una fibra que el público ya reconoce en ella. Sin embargo, hay que analizarlo con precisión. Hasta ahora no existe una confirmación pública y fiable de que Ana María Aldón esté embarazada. Por eso, el objetivo del título no debe ser presentar como hecho algo que no está confirmado, sino abrir una pregunta emocional. ¿Está Ana María preparada para una nueva maternidad, real o simbólica? ¿Está viviendo una etapa en la que vuelve a cuidar, proteger y construir algo desde cero? Después de Ortega Cano, apareció Eladio, un hombre que llegó a su vida en un momento de reconstrucción. Su compromiso, anunciado públicamente en 2023, fue interpretado por muchos como una señal de renacimiento. Ana María ya no era solo la exmujer de alguien famoso. Era una mujer que intentaba volver a elegir, volver a confiar, volver a imaginar un futuro sentimental. La relación con Eladio fue presentada como un apoyo importante, especialmente en una etapa en la que Ana María empezó a alejarse de la televisión. Ese retiro parcial de los focos no debe leerse solo como cansancio profesional. También puede interpretarse como una necesidad íntima, la de recuperar el control sobre su vida, cuidar su salud emocional y proteger a los suyos. Ahí aparece la verdadera intención del título. Una pequeña vida en su interior. Puede ser una frase de doble lectura. En el nivel más superficial sugiere embarazo y despierta curiosidad inmediata. Pero en un nivel más profundo, habla de una Ana María que guarda dentro una esperanza, un proyecto, una nueva etapa que aún no ha mostrado completamente. Puede ser la vida de una casa nueva, la vida de una relación que busca estabilidad, la vida de una mujer que aprende a poner límites. Puede ser la vida de una madre que desea proteger a su hijo de los conflictos mediáticos. Puede ser incluso la vida de una persona que, después de años de exposición, decide que su mayor victoria no es aparecer más, sino vivir mejor. Esa pregunta, ¿qué nueva Ana María están haciendo ahora?, es precisamente la que convierte su historia en algo más que una simple noticia del corazón. Porque cuando una mujer ha vivido durante años bajo el juicio constante de los demás, cada decisión íntima adquiere un peso especial. Ana María Aldón no solo ha tenido que explicar sus amores, también ha tenido que justificar sus silencios, sus lágrimas, sus cambios de humor, sus ausencias y hasta sus intentos de ser feliz. En su vida privada, la maternidad siempre ha tenido un significado profundo. No es únicamente la imagen dulce de una madre abrazando a sus hijos,
sino también la responsabilidad de sostener una familia incluso cuando el entorno se vuelve inestable. Ana María ha sabido lo que significa proteger, esperar, sufrir por los suyos y mantenerse de pie cuando la presión exterior amenaza con romperlo todo. Por eso, cuando el título habla de abrazar la maternidad, no se refiere solamente a una posibilidad física, sino a una dimensión emocional que ha acompañado toda su trayectoria. Durante su matrimonio con José Ortega Cano, la idea de familia fue al mismo tiempo refugio y campo de batalla. Por un lado existían momentos de calma, fotografías familiares, celebraciones y una aparente normalidad que transmitía la imagen de un hogar unido. Por otro lado, detrás de esa fachada también crecían tensiones difíciles de ocultar, diferencias de carácter, desgaste emocional, comentarios externos, presión mediática y una convivencia que parecía cada vez más marcada por el cansancio. Ana María intentó durante mucho tiempo sostener esa estructura. No siempre habló de forma directa, pero su rostro muchas veces dijo más que sus palabras. En televisión se la vio emocionada, herida, contenida. En ocasiones parecía luchar entre dos deseos opuestos, defender su historia de amor y al mismo tiempo, reconocer que algo dentro de ella se estaba apagando. Esa contradicción la hizo más humana ante los ojos del público, porque no mostraba una versión perfecta de sí misma, sino una mujer tratando de entender en qué momento la ilusión se había convertido en peso. La separación de Ortega Cano no fue solamente el final de un matrimonio. Fue también el final de una etapa en la que Ana María había sido observada, comparada y juzgada desde todos los ángulos. Al romperse la pareja, muchos esperaban una guerra abierta, declaraciones duras o reproches interminables. Sin embargo, lo que quedó en el centro fue algo más importante, el bienestar de su hijo. Esa fue una de las claves para comprender su papel como madre. Aunque la relación sentimental terminara, la responsabilidad familiar permanecía. A partir de ahí, Ana María empezó a reconstruirse. Y reconstruirse para una mujer conocida públicamente no es sencillo. Cualquier nuevo amor puede ser examinado como si fuera una prueba. Cualquier sonrisa puede interpretarse como provocación. Cualquier paso hacia adelante puede convertirse en motivo de sospecha. En ese contexto apareció Eladio, una figura que para ella pareció representar algo diferente. Estabilidad, apoyo, compañía y una oportunidad de mirar hacia el futuro sin quedar atrapada en el pasado. El compromiso con Eladio fue leído por muchos como una declaración simbólica. Ana María parecía decirle al mundo que todavía creía en el amor, que no estaba dispuesta a quedarse definida por una ruptura, y que su historia sentimental no terminaba con un divorcio. Pero también ahí surgieron preguntas. ¿Estaba preparada para volver a casarse? ¿Buscaba realmente una nueva familia? ¿Quería ampliar su vida desde la serenidad? ¿O simplemente recuperar la ilusión que había perdido? Lleva una pequeña vida en su interior. No debe entenderse de forma automática como una afirmación literal. En el lenguaje emocional de la prensa del corazón, esa frase puede servir para sugerir una transformación íntima. Una pequeña vida puede ser una esperanza que nadie ve todavía. Puede ser una decisión que se está formando lentamente. Puede ser un sueño familiar, una etapa nueva o incluso una versión más fuerte de sí misma que todavía está aprendiendo a caminar. Ana María Aldón lleva una pequeña vida en su interior, lista para abrazar la maternidad. Es una frase potente, diseñada para detener el dedo del espectador y obligarlo a mirar. Pero la verdad, detrás de esa frase necesita matices. No hay una confirmación fiable de embarazo. No hay un anuncio oficial de Ana María Aldón diciendo que espera un bebé. No hay una prueba pública sólida que permita afirmar, con rigor periodístico, que estás embarazada. Por tanto, convertir el titular en una certeza sería cruzar una línea peligrosa entre el entretenimiento y la desinformación. Porque Ana María Aldón es una figura asociada a la maternidad, al renacimiento y a la reconstrucción personal. Su vida ha estado marcada por hijos, familia, rupturas, nuevos comienzos y una lucha constante por recuperar su identidad. La frase «una pequeña vida en su interior»
puede entenderse como una metáfora de transformación. La pequeña vida puede ser una esperanza que crece lentamente. Puede ser una decisión que todavía no quiere contar. Puede ser un proyecto familiar. Puede ser el deseo de vivir lejos del ruido. Puede ser una nueva etapa sentimental con Eladio. Puede ser, simplemente, la voluntad de cuidarse después de años de desgaste emocional. La reacción del público ante este tipo de titulares suele dividirse. Una parte de los espectadores siente ternura y curiosidad. Quieren verla feliz. Quieren creer que después de tantas dificultades, Ana María puede volver a sonreír. Otra parte reacciona con escepticismo. Sabe que en la prensa rosa muchas frases se construyen para sugerir más de lo que realmente se sabe. Y un tercer grupo se queda hasta el final precisamente para descubrir si el rumor es verdad o si el título esconde otra lectura. No se trata solo de lanzar una afirmación explosiva, sino de sostener la atención hasta revelar una verdad más compleja. En este caso, la verdad no es necesariamente un embarazo. La verdad es que Ana María Aldón atraviesa una etapa de repliegue, de reconstrucción y de búsqueda de calma. Y eso, para alguien que ha vivido tanto bajo la mirada pública, también puede ser una forma de maternidad. La maternidad de sí misma, de su paz, de su nueva vida. Ana María ha pasado de ser observada como pareja de un hombre famoso a ser analizada como personaje propio. Ha sido juzgada, defendida, cuestionada y compadecida. Pero, en los últimos tiempos, parece haber enviado un mensaje claro sin necesidad de grandes declaraciones. No todo tiene que contarse, no todo tiene que explicarse, no todo tiene que convertirse en espectáculo. Si algún día decide ampliar su familia, será ella quien deba contarlo. Si no lo hace, también merece respeto. Lo importante es entender que la maternidad en su historia no es solo una cuestión biológica. Es una palabra que resume entrega, dolor, protección, renuncia y amor. Por eso, el cierre de esta historia no está en una confirmación de embarazo, sino en una imagen más íntima. Ana María Aldón, lejos del ruido, intentando proteger lo que queda dentro de ella. Tal vez no sea un bebé. Tal vez sea una nueva versión de sí misma. Tal vez sea una vida pequeña, frágil, todavía invisible, que necesita silencio para crecer. Y quizá esa sea la verdadera noticia. Después de tantos años siendo mirada por todos, Ana María Aldón parece estar aprendiendo a mirarse a sí misma, a elegir su paz, a abrazar su presente, a reconstruir su futuro sin pedir permiso. Porque a veces, la maternidad más difícil no es traer una vida al mundo, sino salvar la propia vida interior después de haberla visto romperse muchas veces frente a todos. Y si el público sigue pendiente de ella, no es solo por los rumores. Es porque Ana María Aldón representa algo que muchos entienden. La posibilidad de empezar de nuevo cuando todos creían que la historia ya estaba escrita.